Inteligencia del tiempo es uno de los temas más importantes en un área de analítica. Eso que ustedes ven en pantalla es sumamente importante para una organización. ¿Por qué? Por el tema de toma de decisiones. Seguramente, no sé si lo vamos a terminar hoy, espero que lo terminemos hoy. Si no lo terminamos entre hoy y el jueves. Yo a esto le puse de nombre que el tiempo era tu mejor aliado. ¿Y por qué el tiempo era mi mejor aliado? Entonces, justamente el tiempo es mi mejor aliado porque nos permite a nosotros hacer análisis comparativos. Justamente acá, toda esta tabla, nosotros la vamos a construir usando datos. Miren, este gráfico lo que me muestra y que sirve mucho para el tema de toma de decisiones, este gráfico lo que me está mostrando es cómo el mes de marzo del 2019, esta es información de ventas, ojo, porque inteligencia del tiempo se puede aplicar a cualquier KPI. Y con este tema es que los gerentes toman decisiones. ¿Por qué? Porque este tema nos permite a nosotros saber cómo vamos día con día. Por ejemplo, les voy a poner el mes de mayo. Miren qué interesante el mes de mayo, porque cuando yo escojo el mes de mayo y veo, miren la diferencia entre marzo y mayo. Miren, cuando yo escojo marzo, lo que yo entiendo de este gráfico me dice que la venta del mes, ¿cómo yo sé que el mes de marzo fue bueno? Porque cuando comparo marzo contra el promedio de los últimos 5 meses, o sea, estoy comparando marzo contra el promedio de quién? De febrero, de enero, de diciembre, de noviembre y de octubre. Esos son los 5 meses previos a marzo. He sacado un promedio de venta de esos últimos 5 meses y comparo cómo van las ventas diarias. Y si se fijan, el mes de marzo, que es el que tenemos en color, o sea, rosa, ese mes de marzo que tenemos en este color va por encima del promedio. Entonces, esto a un gerente le da un indicativo. Ahora a un gerente le da un indicativo de cómo va a cerrar el mes. En este caso, si ustedes se fijan, si ustedes ven el acumulado mensual, porque de eso trata la inteligencia del tiempo, de ir generando valores acumulados, va en color amarillo, lo cual indica que cuando el mes cerró, el total de ventas que se hicieron al 31 de marzo fue de 3 millones. Y de esos 3 millones cerró en amarillo. ¿Pero por qué cerró en amarillo? Porque cuando yo comparo el mes de marzo, que es la columna donde ustedes ven que se está moviendo el mouse, cuando yo comparo el mes de marzo contra, aquí donde dicen, ¿quién es el mes anterior? Sería febrero. Cuando yo comparo marzo contra febrero, que febrero solo tenía 28 días, y se fijan, después del 28 se mantiene el mismo número, porque por eso tenía 28 días. Cuando lo comparo contra febrero, me doy cuenta que siempre fue en positivo. Esos indicadores M2M y Y2M, lo que me está diciendo es el análisis comparativo del mes actual contra el mes anterior. Y si ustedes se fijan, el mes actual contra el mes anterior, en el mes a mes siempre fue por encima, hasta el cierre de mes siempre estuvo por encima. Pero también me comparo contra el año pasado, y es esta columna que dice acumulado del mes del año anterior. En otras palabras, si tengo seleccionado marzo, estos datos que aparecen aquí son de marzo, pero no del 2019, sino de marzo del 2018. Y cuando me comparo, entonces me dice que siempre fui por debajo del año pasado. Miren, por experiencia se lo digo, porque, digamos, en claro, así se toman las decisiones. En los bancos, así un gerente toma la decisión. ¿Qué decisión puede tomar un gerente? Hay que analizar las variables que están provocando estos impactos. Por ejemplo, me voy a ir al mes de mayo. Claro, el gerente va analizando, por ejemplo, nosotros ahorita estamos analizando noviembre, lo empezamos a monitorear desde el día 1. Desde el día 1 nosotros ya proyectamos cómo vamos a cerrar hasta el 30 de noviembre. Eso ya está proyectado. Y después vamos día con día, vamos evaluando estos medidores. Es lo que es el M2M y el Y2M. Todos los días los vamos comparando para ver cómo vamos a cerrar. El director va viendo, ok, voy cerrando en positivo, voy cerrando en negativo en cada uno de los KPIs. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si yo agarro mayo, si se fijan, mayo empezó malísimo. Hagamos un análisis. Miren acá lo que dice. Dice, el día 1 de mayo se hizo una venta. Se vendieron 61,000 empiras. El acumulado al día 1, que el acumulado al día 1 de mayo son 61,000, o sea, lo que se acumula solo es la venta.
Pero me dice, en abril, el 1 de abril, si yo regreso a abril, 58.200. Si usted se va al 1 de abril, si se fija, se vendieron 58.200. Entonces dice, no fue mal. El 1 de abril se vendieron 58.200. Y el año pasado, en mayo, si yo me vengo aquí al 2018, en mayo, dice que se vendieron 58.600. Mire, 58.600 el año pasado. O sea, el valor lo traigo bien del tiempo pasado. Dice, el año pasado se vendieron 58.600. Comparando el mes a mes, voy en positivo en un 6,18 y comparado contra el año, voy en positivo en cuánto? En 5,42. Por lo tanto, por eso está en verde, porque ambos indicadores están positivos. O sea, vendí más que el mes pasado y vendí más que el año pasado en ese mismo momento. En el día 2 dice, vendimos 78.000 empiras el día 2. El acumulado, o sea, 78.000 más 61.000 suman 139.000. Pero ¿por qué está coloreado en amarillo? Cuando me comparo contra el mes pasado, o sea, cuando me comparo contra abril, al 2, en abril ya llevaba 192.000 acumulados. Veamos si es cierto, en abril, fíjate, 192.000 en abril. Está cuadradito, ¿verdad? Por lo tanto, es un menos 127 abajo, y es cierto, 139 de 192 estamos hablando de un 27%. Cuando me comparo contra el año pasado, entonces dice 139 contra 132, ¿estoy en qué dice? Estoy en positivo más 5. Si los dos indicadores, uno es negativo y otro es positivo, entonces me coloco en amarillo. Y luego empecé a ir en rojo porque estas ventas son malas. Si se fijan, las ventas que estoy teniendo son malas. Entonces, cuando acumulé 162 y aquí ya llevaba 300.000, 166.000 y aquí llevo 214.000, negativo 49, negativo 22, o sea, voy en rojo. Bueno, mis números van en rojo. Bueno, esto es que los números vayan en rojo. En este caso estoy midiendo el KPI de ventas, pero esto pueden ser ventas, compras, atención. Eso puede medir cualquiera de los indicadores de la organización. El M2M y el Y2Y es sumamente importante. Aquí tenemos tres, de hecho. Tenemos el M2M, el Y2Y y también tengo el mes actual contra el promedio de los últimos 5 meses. Esto se llama inteligencia del tiempo. Estamos hasta acá, comprendemos qué es la inteligencia del tiempo. No sé si tienen alguna duda, revisen las columnas, porque ya lo vamos a hacer, ya lo vamos a ver cómo se construye. Pero previo a eso necesito que entiendan qué es, para qué sirve. Este tipo de cuadros es fundamental. Los directores, los gerentes de la empresa toman decisiones en base al M2M y al Y2M y al comparativo contra promedios de meses atrás. Eso no lo duden. ¿Ah? Ahí es donde vienen los despidos, ahí es donde viene la inversión, ahí es donde viene la estrategia. ¿Por qué? Lo que se analizan son variables. A eso se le llama econometría. La econometría, que esto es algo que tiene que ver más con Machine Learning, entonces ya en la econometría, si yo sé que voy en rojo, yo debo de encontrar por qué voy en rojo. Y para eso hay otros modelos de datos. Aquí estamos entrando en analítica pura, ¿verdad? Ya ustedes tienen fuerza en Power BI, ya podemos entrar en temas de analítica. No se habían escuchado ustedes que es que BI o inteligencia de negocios es la sumatoria de la estadística, la matemática y más la programación. Eso es lo que estamos viendo aquí, ya temas estadísticos. Entonces les decía que si yo voy en rojo, yo debo aprender a determinar qué es lo que me está afectando las ventas para que caigan en rojo. Tiene que haber una variable que me esté impactando sobre mi modelo de datos para que esté en rojo. Entonces se empieza a ver como, por ejemplo, puede ser un tema, una relación comercial, puede ser un tema de país, no sé, puede ser hasta un cambio climático. Hay muchas variables que pudiesen afectar para que este valor llegue al rojo. Pero es parte del BI es poder encontrar, y ahí para eso hay otros modelos ARIMA, modelos ARIMA, regresiones lineales, para poder detectar el comportamiento de una variable influenciada por otra variable. Y eso se hace a través del Machine Learning. Ahí son otro tipo de algoritmos para poder predecir comportamientos entre variables. Bien, no vamos a profundizar allá, pero nos vamos a venir y vamos a hacer la inteligencia del tiempo. ¿Ok? Entonces, fíjense acá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues nosotros tenemos todos los datos necesarios y vamos a ir tomando nota de cómo vamos a trabajar esta parte. Entonces,
Si se fijan acá, igual cerramos cuando llegamos al 15 de mayo, seguimos en rojo, pero se logró recuperar. Al 16 de mayo cayó en amarillo comparado versus año, y de ahí logró cerrar en amarillo, menos 20 contra el mes pasado, pero cerramos en más 6 contra año. En el promedio contra los últimos 5 meses estamos caídos, ¿lo ven? El promedio contra los últimos 5 meses sí estamos caídos. Entonces, veamos cómo se construye eso. Así que nosotros dentro del dashboard, de lo que corresponde, voy a darle escape a esto. Si ya entendimos qué es, entonces vamos a darle escape. Perdón, F11 era esto. Si ya lo entendimos de qué trata, entonces veamos cómo se construye. Bien, fíjense. Dentro de nuestra data, vamos a irnos al Power BI. Dentro de nuestra data, aquí, nosotros ya tenemos ciertas cosas. Por ejemplo, ya tenemos la dimensión del tiempo y ya tenemos las ventas. Porque, ¿qué pasa? Si yo hago una tabla, quiero que aprendan esto y quiero que nunca se les olvide. Empecemos a hacer cambios para que vayamos hablando de inteligencia del tiempo. Ustedes dicen, estoy sacando un curso Power BI. Ustedes han visto, tal vez han entrado a LinkedIn a buscar plazas de trabajo y dicen, estamos buscando BIs. Estamos buscando analistas de inteligencia. Bueno, ese es el trabajo de un analista de inteligencia. Eso que acabamos de ver es lo que comúnmente hacen los muchachos míos por acá. Eso es aplicar inteligencia. Poner una tabla con números no me dice nada. Vámonos para allá entonces, para que aprendamos cómo hacer BI, aprendamos cómo hacer inteligencia. Entonces acá comencemos cambiando el título por lo menos. Y le vamos a decir, eh, el tiempo es tu mejor aliado. Por ahí vamos a comenzar. El tiempo es tu mejor aliado. Creo que así lo decía por acá la página, ¿verdad? El tiempo es tu mejor aliado. Aparte de eso, algunas recomendaciones que tengamos que seguir es que ese dashboard es, si ustedes se fijan por acá, esa página es bien grande, ¿verdad? Para poder meter todos estos valores. Ven, esa página es bien ancha para poder meter toda esta tabla completa. Entonces, vamos a, vamos a ampliarla un poco y para ello entonces le vamos a cambiar un poquito la configuración al lienzo. Vámonos al Power BI. Vámonos Hola, al Power BI. Osman, Sí, dígame. Dígame. consulta. Para la inteligencia siempre vamos a utilizar el mismo cuadro que teníamos para los mapas. No, para inteligencia vamos a utilizar la dimensión del tiempo y las ventas. Porque si usted se fija, Ok. es un análisis de inteligencia sobre las ventas, venta total. Es lo que vamos comparando, es la venta Ah, total. ok. Sí, comprendo. Gracias. Sí, listo. Pero lo que vamos a aprender ahorita aplica para cualquier KPI, para ventas, para compras, para llamadas, para consumos, para mensajes, navegación, préstamos, depósitos. En cualquiera de los hechos aplica inteligencia de tiempo. ¿Ok? Entonces les decía, vamos a comenzar acá. Para poder hacer inteligencia, vamos a cambiarle un poquito el tamaño al lienzo. Así que váyanse a la página, en este caso, váyanse a la página de, váyanse ahí a la página de inteligencia, ¿no? Váyanse a la página de inteligencia y lo primero que le van a cambiar es las propiedades. Van a decirle ahí, en esta página, que en la configuración de lienzo va a ser una configuración personalizada, ¿verdad? Va a ser una configuración personalizada y que en esa configuración le van a decir que sea de 1000 por 2200. Vamos a poner que sea personalizado y en el ancho le vamos a decir que sea de 1000 perdón, el alto de 1000 y el ancho lo vamos a poner bien ancho de 2200. Ahora, esto a nosotros nos va a permitir crear una página, ¿verdad? Para que en realidad podamos poner una tabla bien grandota ahí, tal vez no tan estética, pero sí que nos quepa todo lo necesario para hacer inteligencia del tiempo. Bien, ¿qué más teníamos en la página? Si nos fijamos, en la página tenemos dos segmentadores, uno para el año y otro para los meses, así que vamos a trabajar con ellos y le vamos a decir, ok, necesitamos dos segmentadores, así que agregamos dos segmentadores, un segmentador acá en la parte superior, donde nosotros ya teníamos una dimensión del tiempo. Les dije, vamos a trabajar con este modelo, la dimensión del tiempo y las ventas. Es importante que tengan claro
que cuando se trabaja con inteligencia del tiempo, cuando se trabaja con inteligencia del tiempo, debo tener una dimensión del tiempo relacionada al hecho. No puedo trabajar con la fecha que viene incluida en el hecho, sino que se tiene que trabajar con la fecha que se encuentra dentro de la dimensión. En este caso me interesa el año, ¿verdad? En este caso me interesa el año, así que no es el date completo, sino que en la parte superior voy a arrastrar el año. Y le voy a poner una característica ahí a este segmentador. La característica, le voy a poner varias características. Número uno es que el tipo de segmentador no va a ser un entre, sino que va a ser una lista vertical. Y en cuanto a la selección, le vamos a poner selección única. ¿Para qué? Para que solamente se puede escoger un año. ¿Verdad? Que del listado que tengamos, solamente se puede escoger un año. Eso es lo que nos dice por acá, ¿verdad? Un año y tiene un borde y un sombreado. Eso acá en general. En efectos, le vamos a habilitar entonces en el efecto el borde visual y una sombrita. Ahí está. Listo. Y solo se le puede seleccionar uno, ¿verdad? Porque ya especificamos por acá, ¿verdad? Especificamos que fuese selección, que fuese, aquí en la configuración le dijimos que fuese selección única, aquí en selección. Selección única. Bien, vamos a gestar un segundo segmentador para los meses. Entonces, vamos a venir por acá, vamos a agregar otro segmentador, vamos a poner ese segmentador, ajá, por acá, vamos a alargarlo, a ver cómo lucía en la página, vamos a ver en la página cómo luce, ajá, llega hasta ahí, está otro, y le vamos a decir acá, ya como hasta acá, a este le vamos a arrastrar el mes, ahí está. Ahí está el mes, ¿verdad? Hasta diciembre y es selección única. ¿Por qué? Porque lo que se analizan son meses. Osman, ¿y por qué lo hace por meses? Lo hacemos por meses porque normalmente los ciclos empresariales son por meses. ¿Cada cuánto le llega su factura de Claro? Pues una vez al mes. Bueno, a veces le pueden pagar quincenal, ¿verdad? Pero normalmente los ciclos empresariales son ciclos mensuales. Entonces, por eso decidí ponerlo a nivel de mes. La inteligencia se puede hacer por semana, por día, por hora, minuto, segundo. Se puede hacer por mes, por trimestre, por 6 meses, por un año. La inteligencia se puede hacer por cualquier unidad de tiempo. En nuestro caso, vamos a escoger hacer una inteligencia mensual, pero sépalo que con los comparativos temporales se puede hacer por cualquier unidad de tiempo. En este caso voy a configurar, voy a ver si con copiar el formato es suficiente. Vamos a intentar, copiamos este formato y apliquémoselo a este de acá. Ah, y mira, se trajo todo. Selección única, ahí está, ¿verdad? Selección única con sombrita. O sea que quedó bien. Si analizamos por acá, ahora sí, este gráfico lo vamos a dejar de último. Lo primero que vamos a ir trabajando es con esta tabla, porque de esta tabla se deriva este gráfico, pero hay que meter muchas fórmulas en DAX. Ojo con eso, ¿verdad? Hay que meter muchas fórmulas en DAX, ya lo van a ver. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a comenzar trabajando con esta tabla de la parte inferior para que nos vaya quedando idéntico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Así que vámonos al, vámonos al Power BI. Vámonos al Power BI. Me imagino que están bien hasta acá, ¿verdad? De la dimensión del tiempo llené dos segmentadores. Eso fue todo lo que hice. Entonces voy a venir y voy a llevarme una tabla, porque tengo que empezar a escribir funciones DAX. Entonces voy a llevarme esta tabla. Este es lo más pequeño solo para que ustedes puedan ir viendo. Voy a hacer, ahorita de momento voy a dejar la tabla así. Ok, solo para que lo vayamos trabajando. Disculpa, tabla o matriz. No, tabla. Tabla, Dejemos tabla. tabla plana, sí. No Ok. matriz, no. Dejémoslo como tabla porque vamos a ir trabajando columna por columna para que ustedes vean cómo vamos a ir haciendo inteligencia. Punto número uno. Si vamos a trabajar con inteligencia del tiempo, recuerden, no puedo tener en el hecho de ventas, no puedo trabajar con la misma fecha que está dentro del hecho. Siempre que trabajemos con inteligencia del tiempo, se crea una dimensión del tiempo y esta dimensión del tiempo se relaciona con el hecho. Si no creo la dimensión del tiempo y trabajo solo con esto, las funciones no trabajan correctamente, porque aquí tenemos que meter varias funciones de DAX. Pero bien, vayamos viendo. Entonces, si Osman dice que debe trabajarse con la dimensión del tiempo, ¿cómo funciona? Entonces, miren, van a hacer esto. Van a venir ustedes y en este caso yo le digo, arrástreme toda la jerarquía, en este caso le digo, arrástreme toda la jerarquía del tiempo,
hacia la tabla. O sea, en otras palabras, ¿qué fue lo que me agregó? Me agregó por ahí el año, voy a contraer un poco, me agregó el año, me agregó el mes, lo hice muy cortito, vamos a hacer un poquito más amplio, perdón, me agregó el trimestre, voy a contraer esto, me agregó el trimestre, voy a hacer esto para acá, y me agregó el mes, ok, ouch, me agregó por ahí también el mes, vamos a hacerlo cortito, ajá. Me agregó el mes y por ahí también me tiene agregado el día, ahí está, ahí está, y también tiene agregado el día, ok, lo ve. Entonces, lo voy a hacer un poquito más grande para que todos lo vean ahí, miren. Entonces, en la tabla ya puse el año, el trimestre, el mes y el día. Y, Osman, ¿y usted cree que puede poner la semana? Pues podemos poner la semana también. Aquí, como mi análisis va a ser por mes, los comparativos van a ser por mes, entonces no me interesa. Pero yo puedo poner el año, el mes, el trimestre, la semana, el día, la hora, el minuto, el segundo. ¿Por qué? Puede que una empresa diga, bueno, yo quiero comparar cómo son las ventas a las 12 del mediodía y hacer un análisis comparativo. ¿Cómo son las ventas a las 12 del mediodía un día domingo comparado contra un día lunes, martes, miércoles? Que puede ser que quiera hacer un comparativo de ese tipo. Lo hemos hecho también, ¿verdad? Entonces, el primer punto de partida es este. Si ustedes se fijan hasta ese punto, pues hasta aquí estamos igual. Año, trimestre, mes, día. Luego viene la cantidad vendida y el total de ventas. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Esas son métricas. Entonces, para nosotros, en ese escenario, para esas métricas, pues ya sabemos que nos vamos a apoyar de quién, de DAX. No le vamos a hacer una medida implícita al objeto, sino que lo voy a trabajar con medidas explícitas. A esta altura ya sabemos que es una medida implícita y que es una medida explícita. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Me voy a venir a la tabla de ventas y me voy a crear, entonces me voy a crear ahí la primera medida. ¿De qué manera me voy a crear la primera medida? Entonces lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a venir, vamos a ver, voy a venir por acá en la tabla de ventas y le voy a hacer lo siguiente. Voy a crearme la primera medida que le vamos a llamar a esa medida, le vamos a llamar a esa medida entonces el total de las ventas. ¿Cómo la vamos a poner? Vamos a ponerla por acá, la cantidad de ventas. Podemos darle clic derecho o podemos venir vista tabla, herramientas de tablas, nueva medida. Si ustedes gustan, yo les comparto las medidas ahí después para que no tengan que escribir mucho. Voy a crearme una nueva medida, voy a hacer esto más grande. Ahí está. Entonces digo, vamos a crearnos una nueva medida. Esta medida, ¿cómo se va a llamar? Se llama cantidad de ventas. Y sencillo, porque la cantidad de ventas no es más que un count rows, ¿verdad? Es un count rows de qué tabla? De la tabla de las ventas. Count rows de la tabla de ventas. Entonces, vamos todos por ahí creando esa primera medida. Yo les comparto por acá en el Zoom. A ver, esto lo cierro. Perdón. Les comparto acá en el Zoom, en el chat. Ahí les comparto esa métrica, ¿verdad? La cantidad de ventas. Bien, entonces ustedes ahí ya lo pueden ver, la cantidad de ventas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues simplemente vamos a arrastrar. Ahora sí, ya tengo creada la cantidad de ventas, entonces simplemente le digo esa cantidad de ventas que tengo aquí en mi tabla de ventas, pero la métrica, ¿verdad? Cantidad de ventas, la vamos a poner debajo del día, ¿verdad? La cantidad de ventas la ponemos debajo del día. Y si usted se fija, acá, si usted se fija, tengo el día, perdón, aquí tengo que contraer un poco esta venta. Acá vamos a ver. Tengo que correr un poquito acá. Ahí sí. Entonces se fija, ahí, aquí lo vamos a contraer. Ahí está. Entonces, si usted se fija, tiene la cantidad de venta y hace sentido porque dice, mire, el día 1 de marzo, bueno, tengo marzo seleccionado, pongamos la misma que teníamos acá, que tenemos mayo. Entonces acá decía, el 1 de mayo, 1 de mayo, una venta, solo uno. Entonces voy a poner la misma fecha, voy a poner mayo del 2019, dice, 1 de mayo, una venta. Y va uno, solo una venta, todo el mes solamente se vendió uno. Vamos a ver si es cierto por acá. Todo el mes, pues solo se vendía una venta diaria. Ok, estamos bien.
Ahora bien, al lado de la cantidad vendida tenemos otra métrica y la métrica es el total de ventas, ¿verdad? El total de ventas. Entonces vamos a colocarle, vamos a ver, vamos a colocarle, vengamos al Power BI, volvamos al Power BI y tenemos entonces que crearnos ahora el total de las ventas. Entonces esto va a ser otra métrica y a esa métrica le vamos a, ¿cómo la vamos a llamar? La vamos a llamar total ventas. Así que nos vamos a la vista tabla nuevamente. Le digo que me vengo a herramientas de tabla y me voy a crear otra métrica. Vamos a crear otra métrica. Esta métrica, ¿cómo se llama? Se llama total, total de ventas. Y el total de ventas, en este caso, ¿a qué va a ser igual el total de ventas? Pues entonces va a ser la sumatoria de las ventas. Entonces vamos a decir que el total de ventas va a ser igual a la sumatoria de quién? De la venta, este de aquí. La sumatoria de las ventas, vamos a verificar la métrica. Está bien, aquí está el total de ventas. Les comparto, por si no lo han escrito, les comparto acá a través del Zoom. Les comparto a través del Zoom el total de ventas, ¿verdad? Estamos listos. Ya tenemos el total de las ventas. Bien, listo. Entonces, hasta acá, ¿verdad? Hasta este punto, nos hace falta, vamos a decirle que el total de ventas son lempiras aquí nomás. En esta vista, voy a darle clic a la columna, perdón, a la columna de total de ventas, que es una métrica, le doy clic al total de ventas y en el formato, vamos a ponerle formato, le vamos a buscar ahí el español lempiras, para que ya de un solo me vaya poniendo los lempiras, que le vamos a decir que este se vaya en español de Honduras, este que está acá. Entonces ya está, vamos a ver, este ya me va a aparecer en lempiras. Vamos a ver si es cierto. Cuando arrastremos, vámonos al dashboard, y entonces ahora vamos a arrastrar sobre la tabla, acá le vamos a clicar acá, sobre la tabla, debajo de la cantidad de ventas, vamos a arrastrar aquí en el total de la venta. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió acá? Lo que ocurrió, vamos a contraer esto, solo para que se vaya mostrando en orden. A ver, estoy aquí y voy a subirlo acá. Ahí, a ver, ahí está. Y lo voy a contraer acá. El total de la venta, vamos a hacerle zoom. Si ustedes se fijan, ¿qué es lo que dice acá? El 1 de mayo se hizo una venta por 61.000 empiras. Si ustedes se fijan acá, pues el 1 de mayo una venta 61.000 empiras. También está ahí. Pero lo que quiero que vean es que el análisis que hacíamos antes era un análisis básico. Si yo reviso este Power BI así como lo tengo ahora, si yo vengo y pongo este cuadro, dice que en el mes de mayo, miren lo interesante, dice, el mes de mayo se vendieron 1.707.000 lempiras. Entonces yo vengo y pregunto, con el conocimiento que nosotros tenemos hasta este momento, vengo yo y pregunto, ¿eso es bueno o es malo? A cualquiera de ustedes, si ustedes son un gerente, ustedes me preguntarían, Osman, pero 1.700.000, ¿eso es bueno o es malo? Y la respuesta, ¿sabe cuál es? Que hasta este momento no sabemos. Porque la primera pregunta, está bien, estamos describiendo lo que ha pasado. Y según lo que estamos describiendo, ¿sabe qué dice? No, vendimos 1.700.000 en el mes, así cerró el mes. Pero la siguiente pregunta es, ¿haber vendido en mayo del 2019 1.700.000 es bueno o es malo? Entonces, ¿cómo puedo determinar yo si es bueno o es malo? Comparándome contra otros momentos, comparándome en el tiempo. A eso se le llama inteligencia del tiempo. Y el primer elemento de la inteligencia del tiempo son los valores acumulados, ¿verdad? Como ustedes lo pueden observar acá, ¿verdad? Cuando lo pueden observar aquí, aquí hace inteligencia porque hasta con color lo tengo. Si voy bien o voy mal. Voy a ponerle un formato condicional para que no tenga que complicarme. Veo rojo y digo, voy mal. No estoy vendiendo lo que debería de vender. Voy mal, no estoy haciendo inteligencia. Ahora creo que sí ustedes entienden por qué las áreas de la organización se llaman BI.
¿Por qué se llaman áreas de inteligencia? Porque lo que producen son estos análisis, esto y otros análisis, obviamente. Este se los enseño porque este es uno de los análisis fundamentales que se hace en cualquier organización. Inteligencia del tiempo es clave para hacer en cualquier organización. Entonces, continuemos porque todavía con lo que tengo en este instante, estoy describiendo lo que pasa, pero todavía no hago inteligencia. Yo no sé si esto, si haber vendido 59,000 el 22 de mayo es bueno o es malo, no lo sé, no tengo conciencia de ello, pero sí la vamos a tener con lo siguiente que vamos a seguir preparando. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Si usted se fija, lo siguiente que viene, ¿verdad? Lo siguiente que viene ya tengo cuánto vendí diariamente, pero la primera parte de la inteligencia que voy a hacer es acumular. Y aquí empieza a hacer un poquito más de sentido, porque ya me dice, ¿cuánto llevamos acumulado al 15 de mayo? Si usted agarra el 15 de mayo, el 15 de mayo, en total habíamos vendido 811,000. ¿Ok? Entonces, este valor acumulado es uno de los primeros elementos de inteligencia de tiempo. Ahora, ¿cómo saco valores acumulados? Ese es el primer paso. ¿Cómo saco valores acumulados? Entonces, voy a contraer esto. Entonces, voy a venir y me voy a crear una siguiente columna, solo que para poder crear esa siguiente columna voy a tener que utilizar funciones de DAX que me permita sacar el valor acumulado del mes o el valor acumulado del mes anterior o el valor acumulado de otro periodo, ¿verdad? En este caso voy a sacar, voy a crearme el acumulado del mes. Entonces, ¿y de qué manera lo voy a hacer? Entonces voy a venir y me voy a crear una métrica, voy a venir por acá y me voy a crear una métrica en la vista tabla. Y estando en esta vista tabla, le voy a decir en las herramientas, agrégate una nueva medida. A ver qué interesante, porque me voy a agregar una nueva medida y en esa nueva medida la vamos a llamar, o le vamos a decir que esta medida se va a llamar, vamos a poner total acum del mes. Entonces, esta función, si quieren, yo se las mando por el chat para que no quiero que ustedes se compliquen escribiendo DAX. Ustedes ya saben DAX, pero para que se les haga más fácil, no tengan que se equivoquen en algo y así avanzamos mejor. Entonces, miren, yo le voy a decir, ¿sabe qué? Voy a crearme una nueva métrica que se llame total acumulado del mes y lo voy a hacer con Calculate. Fíjense lo que voy a hacer. Se le vamos a decir Calculate. Acá. Se le vamos a decir Calculate. Calcúleme la suma. Recuerda que Calculate, que lo aprendimos cuando usábamos DAX, Calculate era una función que el primer parámetro era una función de agregado y el segundo parámetro era ¿cómo se llama? El primer parámetro era una función de agregado y el segundo parámetro era el filtro que le queríamos colocar. Entonces, como lo que yo quiero es acumular de forma mensual, si lo que quiero es acumular de forma mensual, entonces le voy a decir calculate de quién? Del total de las ventas, que ya lo tengo en métricas, que era la sumatoria de las ventas, del total de ventas, y aquí voy a utilizar funciones de inteligencia de tiempo. Entonces le voy a decir dates, voy a utilizar esta función. Miren, hay dates mtd, date qtd, date weektd y date ytd. Les explico un poco por acá. Por ejemplo, me voy a quedar con dates mtd. Entonces, dates mtd recibe de parámetro una fecha. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le digo dates mtd y le mando de argumento el 10 de febrero? Por darles un ejemplo. Fíjense bien, yo le digo dates mtd y le mando de parámetro esta fecha. ¿Sabe qué va a pasar? Que va de esta función de dateMTD va a retornar el 1 de febrero, 2 de febrero, 3 de febrero, 4 de febrero, 5 de febrero, 6 de febrero, 7 de febrero, 8 de febrero, 9 de febrero, hasta el 10 de febrero. Si cuando yo vaya pasando por el 18 de febrero, entonces esta función va a devolver un rango de fechas del 1 de febrero, 2 de febrero, 3 de febrero, hasta el 18 de febrero. Cuando reciba 21 de febrero, entonces, ¿qué devuelve DateMTD? Devuelve un rango de fechas. Acuérdense, esa función devuelve. Entonces le estoy diciendo, súmeme las ventas para este rango de fecha. Entonces, ¿quién va a ser el rango de fecha? Pero ojo, no le puedo mandar el campo fecha de la tabla donde estoy creando la métrica. Tengo que mandarle la dimensión.
porque si no, no funciona. El cálculo sí se hace, pero se hace erróneo. Entonces, ojo, ojito con esto, ¿verdad? Entonces nosotros le vamos a poner ahí dates MTD de la dimensión del tiempo date. Ya les voy a pasar este código para que ustedes lo tengan ahí. Pero hágase un calculate con dos parámetros. Súmeme las ventas para este rango de fechas. ¿Sí? Y por acá cierro el calculate. Miren qué interesante, ¿verdad? Hágame un calculate, súmeme las ventas y esta función me devuelve un rango de fecha entre la fecha que recibe y entre el día 1 del mes hasta la fecha que recibe. Entonces, observen esto. Acá cuando le hago esto. Entonces tengo mi función total acumulado del mes, que se la voy a compartir acá por el chat, ¿verdad? Para que hablemos, para que ustedes lo vayan trabajando allá en su casa. Vamos a ver. Que ustedes lo vayan Una trabajando. pregunta. MTD, ¿cuál sería, digamos, la diferencia entre MTD, QTB y ETD? Todo eso. Ahorita te lo digo, solo ando buscando el chat. Ya se lo paso. Entonces, por acá viene y pregunta Víctor. Víctor dice, ¿cuál es la diferencia entre que yo le diga? Aquí voy con dates nuevamente. ¿Cuál es la diferencia en que cuando yo le digo QTD? Voy a darle clic aquí a QTD. Entonces, QTD recibe una fecha. Imagínate que a QTD le mando 10 de febrero. Entonces, esta función devuelve un rango desde el 1 de enero hasta el 10 de febrero. 1 de enero, 2 de febrero, todo el mes de enero Sería dentro del cuadro, entonces. Ahí va. dentro del cuadro, correcto. Ujú. Si yo le mando el week, ya que hay otro también que decía week, yo le digo dates week TD, que es este de acá, entonces lo que me va a devolver son los días de la semana actual en la que me encuentro. Este es más cortito que el mes, el week, ¿verdad? Más cortito del mes todavía. Si le mando el dates YTD, ya lo vamos, tenemos que hacerlos todos. El dates YTD, date, este de acá. Entonces, el dates YTD, imagínate que al dates YTD yo le mande el 15 de octubre. Entonces va desde el 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, El 15 de hasta octubre. llegar a octubre. Ujú. Hasta cuando cambia de año, se resetea el ciclo. ¿Ya estamos? Entonces Ujú. recuerden, Pero esta llega fecha, hasta la fecha exacta, ¿verdad? Que le digamos, si es del 1 de enero hasta el 15 de octubre, ¿verdad? exacto, hasta la Si es esa fecha fecha, punto. Ujú. la que le estoy mandando de parámetro. Y la que le Sí. mando de parámetro es la que tiene ahí a la par. Entonces, en teoría, digamos, eso significa month to date, year to date, week to date, así sería. Así es, así es. Ajá, Y ok, ok. esos son los 4 rangos. Quiero que observen acá cómo funciona. Ya lo recibieron ahí. Así que voy a hacerle check por acá. La función está bien, pero quiero que lo vean en la tabla. Entonces miren que cuando yo traigo, perdón, quiero que lo vean en la parte gráfica. Cuando yo traigo perdón, y hay que ponerle en lempiras también. Vamos a aprovechar aquí la métrica, el acumulado del mes. Mira acá. Ahí el acumulado del mes en ¿dónde estoy? Vamos a ver, total ventas y herramientas de medición, total acumulado del mes, y ahí le vamos a poner formato, Lempir. Quiero que observen lo que va a pasar acá. Entonces, miren, voy a venir, y voy a hacer lo siguiente. Voy a venir a la vista gráfica y voy a arrastrarme. Allá les había pasado el código. El total acumulado del mes lo voy a poner debajo de las ventas. Y miren lo que ocurre. Solo lo voy a limitar a que se, que se contraiga bien. Voy a hacer esto un poquito para acá, lo voy a ir estirando de a poquitos. Ahí está, y a ver, ahí está. Hey, 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 hey. Este mouse mío me cuesta un poquito. Ahí, ahí está. Entonces lo voy a contraer, solo para que vean, miren lo que pasa acá. Voy a ordenar, esto obviamente está ordenado por días, ¿verdad? De primero a último, ahí va. Y quiero que observen. Entonces, mira por acá, Víctor. ¿Qué es lo que sucede? Que en este punto, el dates MTD recibió la fecha 2 de mayo, por lo tanto, acumuló el primero y el 2 y fue el que colocó acá. Primero y 2 lo acumuló. Aquí recibió 3, entonces acumuló este más este más este y es el que colocó acá. El del mes. ¿Cuándo se resetea? Cuando el mes termine, entonces se va a resetear y va a pasar de nuevo al siguiente mes.
Cuando es trimestre, ¿verdad? Cuando es trimestre, se resetea en el cambio de Q. Y cuando es año, en el cambio de año. O cuando seleccionamos otro mes, ¿verdad? Porque aquí tenemos los segmentadores. Por ejemplo, aquí Ah, tenemos no. seleccionado mayo de 2019, ¿verdad? Si No, lo no, 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 pasamos a no, junio, entonces no. automáticamente cambia, ¿no? No, por eso, aquí porque tenemos un mes. Si quieren el cambio, yo lo voy a hacer acá, solo para que lo vean. Dicen por Exacto, aquí, a eso. claro, si yo le quito la configuración al segmentador, solo yo lo voy a cambiar a uno. Si yo digo, quiero ver enero, febrero y marzo, entonces si yo hago esto, quiero que vean en el cambio de mes, ahí está. Entonces, vendí 81,000 el 1 de enero, acumulo, y cuando llego al 31, perdón, pero es que acá llevo acumulado, primero ordenado por año, es que tengo esta madre aquí, me está permitiendo solo lo ordeno. Ahora sí. Entonces, pero es que solo tengo el 2019, ahí está bien. Entonces tengo miren acá, tengo en enero, hasta llegar a dónde, hasta llegar al 31, está enero 31, aquí está, llega a fin y se resetea el 1 de febrero. Empieza a acumular febrero. Y luego, hasta que llega al 28 de febrero, a ver, llega al 28 de febrero, se resetea y empieza a acumular marzo. Ahora, a nosotros no nos conviene tenerlo acá que pueda seleccionar varios meses porque tenemos que hacerlo cíclico. En este caso nos interesa tenerlo por inteligencia acá. Lo vamos a hacer una inteligencia de forma mensual, entonces le vamos a poner selección 1. Ok, pero ya vieron, ¿verdad? El reseteo que ocurre en el cambio. Bien, son las otras, el copilot. O sea, yo puedo, en el momento en que estás creando la métrica, Sí, que veo que se me creó una métrica a mí aquí como de manera automática. Yo no la había creado porque ni siquiera conozco pues esos. acá cuando creas la métrica, sería aquí cuando agregas una medida rápida, esto. Cuando agregas una medida rápida, aquí puedes hacerlo con Copilot, ¿verdad? Pero, ojo, porque allí tendrías que pagar la licencia de Copilot para poderlo hacer. Sí, Pero se puede incluir una medida rápida, ¿no? ok. Bien, listo. Entonces, ¿qué más? Bien. Ya tenemos esta del Calculate y si se fijan en la tabla, entonces ya tengo un valor acumulado por mes, desde el día 1 hasta final de mes. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio, solo para que nos quede constancia, ¿verdad? Vamos a hacer el mismo ejercicio por trimestre y por año. Pero en realidad lo que a nosotros nos interesa es el acumulado mensual, porque ya con eso yo voy a poder hacer comparativos. ¿Cómo va el mes actual versus el mes anterior? ¿Cómo va el mes actual versus el año pasado? De eso trata esta parte analítica. Entonces, en este caso, solamente para aprovechar el espacio, también me voy a crear un análisis comparativo. Acá me voy a crear un valor acumulado para el trimestre, solo para que lo aprendamos, para el trimestre y para el año. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues regresamos allá a la vista tabla. Y como lo habíamos mencionado hace un rato, ¿verdad? En este caso, lo que vamos a utilizar es, ¿cómo se llama? Lo que vamos a utilizar es el Dates QTD para sacar el del trimestre. Entonces va a ser muy parecido, ¿no? Vamos a decirle acá que nos agregue una nueva medida. Vamos a agregar una nueva medida. Y a esa nueva medida, entonces le vamos a decir total acumulado trimestral. Acá, vamos a decir total acum trimestral. Total acumulado trimestral. Y el total acumulado trimestral, ¿a qué va a ser igual? Entonces le vamos a hacer, es un calculate nuevamente. Vamos a darle aquí algunos enters. Vamos a decir esto va a ser igual a qué? A la función calculate de quién? Del total de ventas, que ya es una métrica, ya teníamos el total de ventas como métrica, del total de ventas. ¿Para qué rango de tiempo? Entonces vamos a decir para el date, y vamos a utilizar en este caso el date QTD. Quiero hacer un acumulado por trimestre. Vamos a decir dates QTD y le vamos a mandar de argumento la dimensión del tiempo date, o sea, el momento actual. Un par de paréntesis, esto seguramente está bien. Y les comparto, está procesando por ahí. Voy a aprovechar a guardar este dashboard también por cualquier inconveniente. Esperemos que termine ahí de guardarse la métrica. Vamos a esperar, ya terminó. Entonces aprovecho a guardar también para no perder
por si se cae o no perder ninguna información, le voy a poner bueno, se los comparto a ustedes y les pongo el formato lempiras también, para que veamos que dentro de la tabla todo lo que nos aparezca ahí van a ser lempiras. Solo esperar que termine. Perdón, se produjo un errorcito, hice por acá. Vamos a esperar que procese eso un momentito. Vamos a ver qué es lo que está pasando ahí. Esperemos un momentito a ver qué. El Power BI me le pegó pereza también un ratito. Ahí está. Cuando estaba refrescando. Bien, así que voy a cerrar esto. Y si se fijan, bueno, un errorcito ahí con el total acumulado trimestral. Así que primero voy a guardar. Y ya una vez guardado, lo voy a crear nuevamente. No tengo problema con eso. Así que vamos a llamarle total acumulado trimestral. Total acumulado trimestral. ¿Verdad? Creo que ahí está. Listo. Listo. Les comparto esta métrica también a ustedes por acá. Ya se los tenía ahí listos en el chat. Así que ahí está. Y se los mando por acá a todos. Listo. Ahí les acabo de mandar el total acumulado trimestral. Ya me aparece acá como métrica también. ¿Qué más me hace falta? Ponerle formatito en lempiras. Ponerle un formatito en lempiras también. ¿Ok? Estamos listos. Entonces, fíjate. Y este trimestral, entonces sumaría, digamos, si estamos en marzo, sumaríamos desde el 1 de enero hasta la fecha de marzo que esté leyendo, ¿verdad? Así es. Y ahorita en el caso de mayo, solo para que lo veas acá, lo vamos a validar ahora. En el caso de mayo sería enero, febrero, marzo. En mayo solo sería abril y lo que va de mayo. Abril, lo que va de mayo. Ajá. Vamos a arrastrar aquí el total acumulado trimestral, que lo vamos a poner a la tabla. El total acumulado trimestral lo vamos a agrupar acá. Vamos a verlo. Ajá. Vamos a ir ampliando esta tabla aquí. Y traemos este para acá. Vamos a ver, este tiene una barra por acá abajo también. Así que copiamos acá. Solo para hacer las pruebas pertinentes ahí, Víctor. Ahí está. Solo para que veas. Si te fijas, el 1 de mayo se vendieron 61,000. El acumulado mensual son 61,000, pero el trimestral ya va por 2 millones. ¿Por qué? Porque si te fijas, en abril el acumulado trimestral era el mismo, porque aquí comenzaba el trimestre. ¿Te fijas? Correcto. Comenzó el mes, comenzó el trimestre. En abril el trimestre cerró en 1.9 millones. Perdón, el acumulado, no termina ahí, hay una barrita ahí que correr. Aquí, en 2.136.000 es lo que llevamos para el mes de mayo. Entonces, cuando llegamos a mayo, 2.136.000 más los 239.000. Entonces, por eso suma 2.336.000. Sigue acumulando en el trimestre. Acumulando el trimestre, correcto. ¿Dónde va a morir? Hasta cuando llegamos a junio. Entonces, el acumulado trimestral muere. Aquí en 5 millones va a morir. 5.218.000. Se resetea justamente en julio. Pero en julio, si te fijas, ya está, ¿verdad? Ya está reseteado nuevamente porque cambió de Q. Entonces, este me sirve, ¿verdad? Este me podría servir. En este ejercicio que estamos haciendo nosotros no me serviría. Pero me serviría si nosotros queremos hacer análisis comparativos trimestrales. Queremos comparar trimestre versus trimestre. Quiero comparar el primer Q del 2020 contra el primer Q del 2019. Eso es un Q2Q, ¿verdad? Son comparativos trimestrales. En este ¿Cómo lo caso, harías en ese caso, digamos? Solo para hacer un pequeño ejemplo. ¿Perdón? ¿Cómo lo harías en ese caso? Solo para, habría que Todavía quitar, no. digamos, Es los que días. los versus no los hemos hecho todavía. Los versus todavía no hemos trabajado con versus, lo vamos a hacer más adelante. Okay. Cuando hagamos el mes to mes, entonces yo te puedo explicar cómo podemos hacer el trimestre versus trimestre, pero primero hagamos el mes to mes. Un poquito más adelante solo voy a poner el acumulado anual para después poder enseñar cómo se hacen los versus. ¿Sí? Todavía tengo que enseñarles un par de cositas más. Entonces, venimos aquí y este es el acumulado trimestral, pero también podemos tener un acumulado anual. Entonces voy a regresar, voy a venir a crearme otra métrica más sobre la tabla de ventas, voy a crear otra métrica y en esa otra métrica entonces le vamos a decir que es un acumulado, en este caso es acumulado anual, es un total acumulado anual. Entonces acá le vamos a decir que va a ser
un total ACUM anual. ¿Qué es lo que lleva un total ACUM anual? Va a ser siempre la función calculate, que va a llevar el total de la venta, ¿sí? Total de la venta, pero en este caso vamos a usar date YTD, ¿verdad? Date YTD ¿de quién? De la dimensión del tiempo date. Cierro acá, listo. Entonces, y le vamos a colocar un formato en lempiras de un sol también. Formato en lempiras y se los comparto acá. Vamos a ver. Se los comparto aquí a través del chat para que quedemos en el mismo idioma. Ahí está. Listo. El acumulado anual. Si lo vengo a ver acá en la parte gráfica, entonces en la parte gráfica simplemente vamos a seleccionar la tabla y vamos a adicionarle el total acumulado anual. ¿Bien? Listo. Entonces, quiero que observen acá, porque, mira, voy a tener que hacerlo más pequeño para poder ver el análisis completo. Si yo agarro enero, miren qué interesante, Víctor y resto de la clase, miren qué interesante acá. Porque si yo agarro enero, en enero todos son iguales. Si te fijas, yo lo voy a correr un poquito más. Así. Si te fijas, estoy agarrando enero del 2019, que es cuando arranca el año. En enero del 2019 todos se vendieron. Mira acá, en el mes se vendieron 311,000. En el acumulado trimestral, pues viene comenzando el trimestre. En el anual viene comenzando el año. Cuando pasamos a febrero, entonces, en febrero se resetea el mes. Si paso a febrero, el mes, el acumulado mensual se reseteó. El trimestral continúa y el anual continúa. Si paso a marzo, voy a cambiarme a marzo. Si paso a marzo, el mensual se resetea, el trimestral continúa y el anual continúa. Si paso a abril, ¿qué es lo que pasa cuando voy a abril? El mensual se resetea, el trimestral se resetea, el anual continúa, continúa acumulando. Y va a llevar ese mismo patrón hasta que lleguemos a diciembre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando llegamos a diciembre, si te fijas, aquí traigo, el mensual se resetea, el trimestral está llegando a fin de trimestre y el anual, mira, va por 20 millones el anual. ¿Verdad? El año total 2019 cerró en 22 millones. ¿Verdad? En 22 millones ha cerrado el último año. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en este punto, ya cuando cambio de año, todo se resetea, tanto el mensual como el trimestral, como el anual. Esa es la base de la inteligencia del tiempo, los valores acumulados. Esa es la primera base. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque entonces tenemos que entrar en otra etapa. Y es que si yo quiero hacer análisis comparativos, y vamos a entrar a una etapa bien bonita, porque si lo que yo quiero hacer son análisis comparativos, entonces, ejemplo, imagínate que agarro un mes cualquiera, voy a agarrar mayo, que era el mes de piloto que tenemos por ahí. Entonces, imaginémonos acá, puedo olvidarme por un momento, ¿verdad? Puedo olvidarme por un momento del acumulado trimestral y del acumulado anual. Me voy a concentrar solo en el acumulado del mes. Entonces, para poder hacer un M2M, pues yo necesito saber quién es el M anterior, cuánto iba vendiendo. Y si quiero hacer un Y2Y, necesito saber cuánto se vendía el año pasado. Y esa es la dinámica que vamos a crear ahora. Entonces, es muy parecido, pero hay que cambiar ciertos parámetros, porque yo lo que voy a hacer es que en este mismo lado, así como lo ves acá, si te fijas, coloco cuánto llevo acumulado en el mes actual. Si te fijas acá, dice, llevo acumulado 61,000, pero el mes pasado, o sea, en abril, llevaba 58,000. La pregunta es, ¿cómo saco este cálculo de acá? El acumulado del mes anterior, no importa. Si yo agarré marzo, entonces lo que me muestra el mes anterior es cómo fue el 1 de febrero. Si yo agarro enero, entonces me muestra en el mes anterior cuánto se vendió el 1 de diciembre del año pasado. Siempre resta un mes atrás. Y viene la pregunta es, ¿cómo calculamos esta columna? Si se fijan aquí en el ejemplo que yo les he compartido, el acumulado trimestral y el acumulado anual, los pasé para el final porque me voy a concentrar en hacer una analítica de tiempo solamente sobre el mes actual. Si se fijan, mes actual, mes. No lo hice por trimestre ni lo hice por año, solamente M2M, o sea, mes contra mes, y Y2M, que es mes de este año contra el mismo mes, pero el año pasado. ¿Okay? Pero siempre basado en una métrica mensual.
es la más popular, pero nosotros podemos hacer horas contra horas, minutos contra minutos, semanas contra semanas, días contra días. Se puede hacer en cualquier nivel del tiempo. Por eso dije, escojo el mensual porque es el más popular, porque los ciclos en las empresas normalmente son mensuales. Entonces, la pregunta del millón es, en este momento es, ¿cómo calculo esta columna, la del mes anterior? Mira, aquí dice 58,000 en abril. Si yo voy a abril, dice, en efecto, se vendieron 58,000 el 1 de abril, que en el siguiente mes es el valor del mes pasado. Bien, pues entonces veamos acá. En realidad, lo que hay allí es una métrica. Entonces vamos a irnos a la vista tabla. Y es una métrica bien sencilla, tampoco es que sea tan complicada. Nos vamos a crear una nueva métrica. Nos vamos a crear una nueva métrica que es igual, vamos a utilizar la función calculate, ¿verdad? Vamos a utilizar la función calculate, pero en este caso le tenemos que restar tiempo. Entonces, si ustedes se acuerdan, vamos a ponerle aquí de nombre, ustedes lo están viendo bien ahí, le vamos a poner ahí de nombre total, total acumulado del mes se llama el mes actual. Entonces le vamos a decir total acumulado mes A, o sea, del mes atrás, un mes atrás. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Pues lo vamos a hacer bien sencillo, le vamos a decir, créate un calculate, y vamos a utilizar siempre calculate. Bueno, por aquí voy a cerrar paréntesis, entonces vas a crearte un calculate. ¿Qué es lo que vas a calcular ahí? Entonces le voy a decir, mira, vas a calcular, siempre vas a calcular el total de las ventas, coma, y después nosotros le poníamos dates, ¿se acuerdan? Nosotros le decíamos aquí dates, si es por meses, entonces le decíamos date MTD, ¿verdad? Y aquí en medio del dates MTD le mandábamos la fecha actual. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Que le mandábamos la dimensión del tiempo date. Esto era lo que le poníamos antes. Aquí le poníamos dimensión del tiempo date. Eso es lo que le poníamos para sacar el mes. Pero como yo no quiero el mes, sino que yo quiero en el mismo punto, pero el mes pasado, entonces ya no es este parámetro, sino que es. Entonces lo que le voy a mandar de parámetro es este mes actual, pero restándole un mes. Entonces le voy a decir date mtd, pero en vez de que sea la dimensión del tiempo date, le voy a decir réstemele un mes. Entonces eso se hace con una función que se llama datesadd. Aquí vamos a decir dateadd, espera, dateadd. Entonces yo le voy a decir, hágame una resta de tiempo, y la resta de tiempo va a ser de la siguiente manera. Entonces le digo, ¿a quién le voy a restar tiempo? Entonces le voy a decir, a la dimensión del tiempo date, réstemele menos un, o súmemela, aquí se puede sumar o restar, ¿verdad? Réstemele menos un mes. Entonces, si le estoy mandando de fecha el 10 de febrero, fíjense bien, si le estoy mandando de fecha el 10 de febrero, entonces 10 de febrero menos un mes va a decir 10 de enero, entonces me va a acumular del 1 de enero al 10 de enero, ¿verdad? Porque le estoy restando un mes atrás. Entonces, por eso el segundo parámetro, antes el segundo parámetro solo era este. Ahora, como es el del mes atrás, entonces le hago a ese momento actual, le resto un mes. ¿Estamos claros acá? Si tienen dudas, díganme, se los repito nuevamente. Pues esperaría que no, lo he explicado muy bien, pero si tienen dudas, con todo gusto. ¿No? Andrés levanta la mano, ¿sí? Entonces, justamente, ¿verdad? Se los comparto a través del chat para que lo tengan. Yo tengo una preguntita, Osman. Digamos, Sí. ¿para qué serviría entonces la función datesMTD? Si ya, digamos, el dateadd está trayendo el mes. Date MTD devuelve un rango entre el día 1 hasta la fecha que le estoy mandando. Si le estoy mandando el 10 de febrero, pero al 10 de febrero le resto un mes, significaría que lo que está recibiendo es el 10 de enero. Ah, ok, Y el Date dateadd MTD entonces es es una del fecha. 1 de enero al 10 de enero. Ah, ok, entiendo. Entonces, si dateadd solo regresa una sola fecha, mientras que el dateMT va a regresar todo el rango desde Del primero a la fecha hasta que donde estén. fecha que se requiera. Ok. Listo. Excelente, me gusta que Víctor me pregunte porque ese nivel de detalle tenemos que tenerlo claro. ¿Qué recibe, qué retorna? Esto retorna un rango de fecha, este retorna una sola fecha. Es correcto lo que Víctor ha mencionado en esa parte, ¿verdad? Este va a ser, recibió 10 de febrero menos un mes, recibe 10 de enero hasta acá, y esta devuelve del 1 de enero hasta el 10 de enero, la sumatoria de la venta. Bien, entonces esto está aprobado, ya se los mandé, y quiero que lo observen acá. Si ustedes se fijan,
Si ya lo vemos en la práctica, entonces voy a venir a la tabla. De hecho, voy a quitar estas dos métricas, acumulado trimestral y acumulado anual, solo los puse ahí para mostrárselos. Ya no me interesa, los voy a quitar de la tabla. Los voy a quitar de la tabla porque el que sí me interesa es, voy a ampliar un poquito más esto, el acumulado del mes anterior. Este sí me interesa. Para que observen ustedes que ahora, fíjense acá, ahora cuando ustedes lo ven, estoy un poquito más cortito ahí, no tener que estar bajando. Ahora cuando ustedes lo ven, si se fijan, dice, miren lo que dice acá. Se me olvidó ponerle formato moneda al acumulado del mes anterior. Vamos a poner por acá en formato lempiras, un solo, para que veamos lo mismo. Fíjense acá. Y esto es lo bonito, ustedes ya tienen experiencia en Power BI. Estamos en una semana 8, después de 8 semanas, ustedes ya han agarrado cancheo para poder estudiar este tipo de temas. Entonces, miren lo que dice acá. Dice, el 1 de mayo, dice, el 1 de mayo vendimos 61,000 lempiras. Acumulamos 61,000 y el 1 de abril se habían vendido 58,000. Vamos a ver si es cierto, si el 1 de abril se habían vendido 58, si regreso a abril, sí, se vendieron 58, ¿lo ves? Si regreso a mayo, dice, el 2 de mayo, a ver, el 2 de mayo, dice, vendimos 78,000, acumulamos 139, pero el 2 de mayo, perdón, el 2 de abril ya llevábamos 192. Vamos a ver si es cierto, el 2 de abril, si regreso acá, el 2 de abril dice, se vendieron 134 y esto suma acumulado 192. ¿Lo ven? Va cuadrando exactamente contra el mes anterior. A eso se le llama M2M, ¿verdad? Mes contra mes versus mes. Eso es un M contra M. Entonces, en este punto, ¿verdad? En este punto nosotros, como ya tenemos un M2M, ¿verdad? Como nosotros ya contamos con un M2M, entonces nosotros podemos seguir presentando más cálculos. Acá en el gráfico decía, saque el M2M y saque también cómo le fue en mayo, pero del año pasado. O sea, aquí ya no le voy a restar un mes. En el dates add ya no le voy a restar un mes, sino que le voy a restar un año completo. Veamos cómo hacemos entonces el acumulado del mismo mes, pero del año pasado o del año anterior. Entonces, veamos cómo hacemos ese cálculo. Fijo, vamos a tener que hacer una métrica, ¿verdad? En este caso vamos a tener que hacer una métrica, pero lo que le vamos a restar es un año. Entonces, vamos a venir para acá. Voy a crearme, siempre sobre las ventas, voy a crearme una nueva medida. Vamos a crearnos una nueva medida y esta nueva medida le vamos a decir, la vamos a llamar total acumulado del mes año anterior. O sea, este no es mes A, sino que es mes AA, del mismo mes, pero del año pasado, para hacer un Y2Y. Va a estar dado por la función, lo mismo, ¿verdad? Va a estar dado por la función calculate, que va a llevar el total de las ventas. Y en este caso, aquí cuando cierro, antes de cerrar el paréntesis, en este caso, el cálculo siempre va a ser un dates MTD, ¿verdad? Siempre va a ser un dates MTD porque estoy comparando meses contra meses, pero este dates MTD originalmente lo que recibía era la dimensión del tiempo date. Este fue el primerito que aprendí. Pero dijimos, en este caso no queremos un rango de tiempo para la fecha porque este sería el mes actual, sino que quiero el del año pasado. ¿Cómo obtengo el del año pasado? Entonces le vamos a decir date add. Vamos a utilizar el date add y le vamos a decir a la dimensión del tiempo date le vamos a restar menos un ¿qué? Coma, menos un año. Ahí está. Estamos listos. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Y lo vamos a poner de un solo ahí en formato lempiras. Pero ¿qué es lo que estoy diciendo? Veámoslo acá. Dice, si yo recibo 10 de febrero del 2018, entonces yo voy a decir, súmeme las ventas del 10 de febrero del 2018, pero menos un año sería el 10 de febrero del 2017, pero sería el rango de fechas del 1 de enero del 2017 al 10 de enero, perdón, de febrero, del 10 de febrero del 2017, del 1 de febrero del 2017 al 10 de febrero del 2017. O sea, le estoy restando un año completo. Si lo que recibiera es 10 de febrero del 2018, en ese caso dice 10 de febrero del 2018, recibe 10 de febrero del 2018, le resta un año, esto devuelve 10 de enero del 2017 y esta función MTD me va a devolver del 1 de febrero del 2017 hasta el 10 de febrero del 2017. Ese es el rango de fechas que devuelve esa función.
Veamos si es cierto. Pero entonces no necesariamente va a ser como desde enero, ¿verdad? Porque así como les decía aquí. Si fuese vos decís, trimestral, si fuese el cálculo trimestral, sí. ¿Me entendés? Porque aquí te acumula mensual. Aquí es mensual. Entonces, si le estoy mandando febrero del 2017, entonces agarra del 1 al 10. Ahora, si fuese el trimestre, dates, QTD, sí, porque sumaría lo de enero más lo de febrero más hasta donde llegue febrero, hasta el 10 de febrero. Si fuese QTD, pero en este caso es MTD, va del 1 de mes hasta la fecha que le mando. Pero entonces, en ese caso, si es 10 de febrero del 2018, te va a calcular desde el 10 de febrero del 2017. Si lo que recibe de parámetro es 10 de febrero del 2018, entonces esta función devuelve 10 de febrero del 2017 porque le restó un año aquí. Y Pero esta eso es del función 1 de febrero del 2017. hasta el 10 de febrero del 2017. Los primeros 10 días de febrero del 2017. ¿Estamos? Correcto. Sí, estamos. Entonces me estoy comparando contra el año pasado en el mismo rango de tiempo. Osman, ¿Sí? ¿y qué pasa si es año bisiesto para hacer un comparativo? ¿Lo tira No como una importa, medida aparte? no importa, el cálculo lo hace internamente la librería de fechas de DAX. Si toca año bisiesto, él va a comparar el año bisiesto y va a comparar según año bisiesto. O sea, ahí Tirarás nosotros esa medida del bisiesto por aparte, ¿no? Una línea no, aparte. no es necesario. El cálculo de fechas no lo tengo que hacer yo. Cuando yo le digo réstemele un año completo, él va a restar hasta donde corresponda, sea bisiesto o no sea bisiesto. El cálculo de fechas lo hace internamente las librerías de DAX. Ahí yo no tengo que decirle, este año es bisiesto y aquel... No me tengo que meter en ese rol. ¿Estamos? Y solo me refería para la muestra, cómo lo va a mostrar él en el cuadro. En el cuadro igual, si pudiésemos buscar un año bisiesto, entonces te vas a dar cuenta que en uno va a llegar hasta el 29 de febrero y en los otros simplemente no lo toma en consideración porque tiene 28 días. O sea, el Sí, tema a del año eso me bisiesto refería, sí. y de los valores, vamos a hacer la prueba para que lo vean ahí. Vamos a buscar un año que, búsqueme si el 2017, 18 o 19 tienen año bisiesto para que lo podamos ver. Se van a dar cuenta de que no tiene ningún impacto. O sea, nosotros no tenemos en el cálculo, en la métrica, no es que tenemos que crear métricas por separado porque es año bisiesto, no, eso no pasa. Bien, les comparto esta métrica para que podamos seguir avanzando. Les comparto esta métrica. ¿O ya se las había mandado? No, ya se las había mandado, ¿verdad? La resta del año anterior. Ahí está. Total acumulado mes AA. Ya se los había mandado. Okay, entonces, pero véanlo ahora. Cuando yo vengo acá, miren lo que pasa. Cuando yo le 20 digo fue bisiesto. el 20, ya lo vamos a revisar. Si ustedes se fijan acá, vamos a retornar el acumulado del año pasado. Y lo vamos a poner acá. El acumulado del año pasado, lo vamos a poner acá. Y quiero que observen lo que pasa. Entonces, vamos a hacer un poquito para acá y vamos a contraer esta parte. Quiero que entendamos lo que estamos haciendo acá. Dice, estamos en, ¿qué mes tenemos seleccionado? Tenemos seleccionado mayo, vamos a seleccionar. Tenemos mayo. Entonces, mira, dice, en 1 de mayo vendimos 61,000. En este mes acumulamos los 61,000. El mes pasado, que era abril, vendimos 58. Pero el año pasado también vendimos, aquí vendimos 58,2 y aquí vendimos 58,6. Y lo mismo, el día 2 contra el mes pasado y contra el año pasado, ¿lo ven? Entonces ahí ya voy haciendo el verso. Por acá nos decían que en el 2020, en febrero, si te fijas, para nosotros no hay ningún impacto, porque cuando yo escojo 2020, febrero, ay, se me hizo la tablita, ahí está la tablita. Cuando yo escojo 2020, febrero, a ver, aquí está la barra. Como es año bisiesto, lo tomo hasta el 29, mira, sin ningún problema. Pero ¿qué es lo que pasa? Porque aquí lo que preguntaba Fernando es, ¿qué es lo que ocurre? Si te fijas en la ocurrencia, dice acá, bueno, el 29 de febrero no hay ventas. De hecho, en el mes actual, dice el 29 de febrero no tuvo ventas, no hay ventas registradas y por lo tanto, pero dice el mes pasado, en enero sí hay 29 de enero y el año pasado sí hubo ventas. El año pasado, exacto, entonces ahí este es el punto que mencionaba, porque cuando le restamos la fecha, entonces el año pasado seguramente me está acumulando aquí, el año pasado seguramente me está acumulando hasta el siguiente día me está acumulando hasta el febrero, marzo.
vamos a ver cómo cerró en el 2000, en enero, el año pasado fue, en el 2019, cuando nos vamos al cierre de febrero del 2019, total ventas 2.578.000, 2.578.000. No, pero el año pasado sí, cierra lo mismo, con 2.578.000, pero era febrero, vamos, febrero. Ah, pero es que este 28, perdón, 2020, ¿qué pasó acá? Ah, perdón, aquí tengo que bajarlo, perdón. Ahí está. Sí, 2.578.000, si te fijas, se repite, ¿lo ves acá? O sea, lo que mencionaba de poner la regla, aquí no me afecta al poner la regla, porque me está diciendo el año pasado, en febrero, lo mantiene, no lo cambia. No Sí, me a lo eso me refería, porque aquí, por ejemplo, esa última línea lo maneja en blanco, lo tira en blanco. Siempre lo muestra porque es un día adicional, ¿no? Pero acá, no, casualmente, en este este, día no hubo venta y solamente transcribe lo acumulado del día anterior. exacto, pero lo que quiero que veas es acá, que como el año pasado, aquí porque no hubo venta, aquí me está diciendo que el día 29 no tiene ventas, pero la parte interesante es aquí, que el año pasado él no era bisiesto, entonces cerraba el 28. Entonces, si te fijas, el mismo valor del 28 es el mismo valor del 29, ¿verdad? No es que se pasó al 1 de marzo, sino que mantiene el mismo valor. Y el del mes pasado sí se pasa al 29, porque el mes pasado era enero y enero tiene 31, entonces hace sentido. Este sí se pasó hasta el 29. Dice, el 29 de enero sí acumuló, pero el del año pasado lo mantuvo, mira, porque solo tenía 28 días. Entonces está bien, está cuadradito, no necesitamos hacer ningún cálculo extra. Sí, de acuerdo. Sí. Y es correcto, así tiene que funcionar la librería de DAX. Bien, pero hasta acá, hasta este punto, si nos comparamos contra esto, todavía hay cosas que nos hacen falta, porque el M2M yo no puedo estar viendo si este es mayor, si este es menor, sino que en realidad tengo que hacerlo a través de una fórmula. Entonces yo tengo que ir evaluando. Al final los directores revisan el M2M y el Y2Y como valores. Y un director simplemente viene y tenemos datos proyectados, no tengamos, el director va a fin de mes, a mayo, dice, según lo que estamos proyectando, contra año vamos positivo y contra mes vamos negativo. Depende, ¿verdad? En algunos momentos ellos se concentran en el Y2Y y en otros momentos se concentran en el M2M. Por ejemplo, un director cuando compara enero contra diciembre no es comparable. O sea, las ventas de diciembre es brutalmente mayor a las de enero. En enero la gente no tiene dinero. Entonces, un jefe en enero casi nunca toma un M2M. Un jefe en enero dice, bueno, yo quiero ver cómo iba en enero del año pasado. Este es el que más le interesa. ¿Por qué? Es comparable comparar enero del 2026 con enero del 2025. Es lógico, pero comparar enero del 2026 contra diciembre del 2025 no es comparable. La gente en diciembre tiene dinero. La gente en diciembre anda loca comprando. Entonces, siempre el volumen o el porcentaje contra mes va a ser más alto. Pero hay meses que son comparables. Por ejemplo, si yo comparo, ¿qué te puedo decir? Cuando yo hago un mes to mes de marzo y abril, por ejemplo. Marzo y abril son bien parecidos. Tal vez la Semana Santa podría impactar en uno, que es una variable que me pudiese impactar porque en Semana Santa se vende menos. O cuando comparo agosto contra septiembre, depende del rubro, porque también hay una variable que puede ser el rubro, pero hay muchos escenarios donde el M2M me sirve. Pero los jefes lo que piden es ese numerito que tengo seleccionado, este 20 que estoy marcando aquí, ese es el que el jefe mira, este 20 o este 6. Normalmente acá en Claro, bueno, acá en Claro, en las organizaciones donde yo he estado, los gerentes simplemente le dicen al dueño de negocio, viene un director y dice, bueno, vos estás a cargo de la venta de repuestos, por ejemplo. Entonces, en repuestos necesito que me hagas un +3 al cierre. +3, siempre que aquí te dicen un más, se refieren a este numerito con el que se cierra, el más. Entonces, +3 significaría que él tendría que incrementar sus ventas, así como en este caso que está en +6, dice, incrementó su venta comparado contra el año pasado, incrementada en cuánto, en un 6%. Entonces, sucede que cuando el mes va subiendo, por ejemplo, nosotros ahorita que estamos en noviembre 17, entonces yo voy por aquí, en este punto, esta data ya existe, ya es real. La que hace falta para cerrar el mes, nosotros usamos modelos predictivos. ¿Por qué? Hasta donde ya estoy, eso ya lo sé.
ya es descriptivo, ya está. Lo que me hace falta para cerrar el mes, imagínense si fuera 17, como les digo, imaginemos que es 27, entonces digo, hasta aquí ya tengo la data. Los días que me hacen falta, se aplica un modelo predictivo para poder rellenarlo hasta cierre de mes. Y con eso yo le digo al director, estamos proyectando un más tanto, porque los valores de predicción pues, todavía podemos hacer ajustes. Viene un director y dice, metí una promoción, metí un descuento, contratar más gente, hagamos una campaña en tal lado. ¿Por qué? Porque estamos viendo en el predictivo que aún con lo que predecimos no estamos llegando al número que me han pedido. Entonces, allí es donde impacta el Y2Y, que no lo hemos calculado. ¿No? Pero entonces, acuérdese, un director siempre me dice, quiero un más. Bueno, un director siempre te va a pedir un más dos, un más dos, un más tres, dependiendo del negocio, cómo se mueve. Pero siempre te van a pedir hacia arriba. No hay ningún director que te diga, quiero un menos cinco. Dependiendo, al menos que sean, dependiendo del KPI, ¿verdad? Es cierto. Puede ser KPI que busquemos hacia la baja, por ejemplo, las pérdidas, es decir, mira, tenemos que reducir las pérdidas, necesito un menos 5 ahí, un decrecimiento. No es muy raro el KPI que lo hagamos, normalmente KPI medimos hacia arriba, pero para eso es eso. Entonces, necesitamos ahorita trabajar con el M2M y el Y2Y. ¿Cómo en inteligencia de tiempo, cómo calculo estas dos columnas? Para crear este gráfico nosotros necesitamos el acumulado del mes, que ya lo tenemos, pero lo que nos hace falta es el acumulado del promedio de los últimos 5 meses. Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. Vámonos al Power BI, vamos a venirnos acá al Power BI y tenemos que crear fórmulas. Entonces, ¿qué tipo de fórmulas vamos a crear? Necesitamos crear una fórmula que me devuelva, en este caso, el acumulado 2 meses atrás, el acumulado 3 meses, el acumulado 4 meses. Entonces necesito crear muchas formulitas de DAX. ¿Verdad? Permítame un segundo. Tiempo. De Héctor Vanegas, ¿sí? Y no está abajo, Héctor. Ya, ahí se lo mando al grupo, al número suyo de WhatsApp. Ahorita se lo mando. Dale, bye. Permítame un segundo. Bien, entonces les decía, lo que vamos a hacer en este momento es sacar cuánto es el acumulado de 2 meses atrás, de 3 meses atrás, 4 meses atrás y así sucesivamente hasta llegar a 5 meses. Si nosotros revisamos el hecho de las ventas, nosotros ya teníamos el acumulado del mes, y nosotros ya teníamos por acá en las ventas, ya tenemos el acumulado del mes anterior, lo ven acá, ¿verdad? El acumulado del mes anterior, lo voy a hacer un poquito más grande, ahí está, lo voy a hacer un poquito más grande la métrica, así la pueden ver. Se fijan, ¿qué era lo que hacíamos? Hacíamos un calculate del total de la venta, dates, MTD, y lo que hacíamos era restarle un mes. ¿Cómo lo hacemos para 2 meses? Le restamos 2. Para 3, le restamos 3. Para 4, le restamos 4. Para 5, le restamos 5 meses atrás. Entonces está bien fácil hacer esta métrica porque simplemente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a copiar, en este caso voy a copiar esta métrica, control C, y le voy a decir, voy a crearme una nueva métrica, en este caso voy a crearme una nueva métrica que me diga, ¿verdad? Que una nueva métrica que se va a llamar como probablemente total acumulado de 2 meses atrás, en vez de que sea total acumulado mes A, le vamos a decir 2A, 3A, 4A. Entonces, voy a decir, vámonos a las herramientas de tablas, acá, a las herramientas de tabla, vamos a crear una nueva medida. Yo después se los comparto acá también a ustedes, solo lo voy a escribir. Voy a crear una nueva medida. Total acumulado 2 meses atrás, les vamos a restar menos 2. ¿Lo ven? Sencillo, ¿verdad? Porque le digo, hago un date CMTD, pero la fecha que le mando no es un mes atrás, sino que son 2 meses hacia atrás. Así, si estoy en marzo, no le voy a mandar febrero, sino que le estoy mandando enero y que acumule del 1 de enero hasta la fecha que le estoy mandando. Entonces, total acumulado 2 meses atrás, lo validamos y listo. Entonces, Pero entonces ahí regresaría, entonces solo para ir viendo punto por punto, disculpame, se regresaría, si estamos, suponer, ¿verdad? Que estamos en abril, entonces sería, a ver, mayo y, a ver, no, perdón, marzo y febrero, entonces regresaría del 1 de febrero hasta
hasta abril. No, O de no, primero de marzo hasta abril. ¿Cómo sería? no, 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 no. Acuérdate que estamos haciendo un Dates MTD y el Dates MTD solamente acumula para un mes. Ajá, pero como estamos Entonces, restando 2 meses. correcto, si estoy regresando 2 meses atrás, mira, tomemos marzo. Si yo estoy haciendo el análisis para marzo, lo que yo le estoy diciendo es, cuando le puse la fórmula anterior, agarraba del primero, asumemos que le mando el 10 de marzo. Estoy calculando el acumulado al 10 de marzo. Si yo le digo un mes atrás, entonces diría del 1 de febrero al 10 de febrero. Al 10 de febrero. Ajá. Estoy mandando 2 meses atrás, entonces le estoy mandando del 1 de enero al 10 de enero. O sea, son los valores acumulados en un mes nada más. Ok. Ya. Entonces necesito hacerlo 5 veces, porque yo digo, ¿cuánto es el acumulado de un mes atrás? ¿Cuánto es el acumulado de 2 meses atrás, de 3 meses, de 4 meses, de 5 meses, para después poder sacar el promedio? Les voy a compartir esta fórmula a través, sí, excelente. Les comparto esta fórmula aquí a través del chat para que lo tengan ustedes ahí, lo puedan solamente copiarlo. Y que voy a decir acá, si la fórmula está bien, está bien. 2 meses atrás. Voy a crearme otra métrica. Ya la hice para 2 meses. Mi objetivo es sacar el promedio de los últimos 5. Ya tengo -1, ya tengo -2. Entonces ahora voy con el acumulado de 3 meses atrás. El acumulado de 3 meses atrás. Y le voy a dar check. Y también... Sí, díganme. No. Y el acumulado de 3 meses. Y también se los comparto por acá. ¿Okay? El acumulado de 3 meses. Ya tengo un mes atrás, 2 meses atrás, 3 meses atrás. Vamos con 4 meses hacia atrás. Así que otra medida. El acumulado de 4 meses hacia atrás. El acumulado de 4 meses hacia atrás. Ya está listo también. Control C y me hace falta uno más, que sería el acumulado de 5 meses hacia atrás. Ahí está. El acumulado de quién? De 5 meses hacia atrás. Voy a copiar esto, Control C. Estamos ok. Y se los comparto. Y se los comparto. Okay. Entonces, si se fijan en las métricas, yo ya tengo el valor acumulado de un mes atrás. Aquí lo pueden ver. El valor acumulado de un mes atrás, de 2 meses atrás, 3 meses, 4 meses, 5 meses atrás. ¿Ok? Ahora, tengo que sacar el promedio de los acumulados. Entonces, el promedio de los acumulados también va a ser una métrica. ¿Verdad? El promedio de los acumulados, vamos a poder decir promedio 5 meses atrás, y va a ser la sumatoria de los acumulados dividido entre 5. Entonces, vamos a irnos para allá y le vamos a decir, si ya tengo la de 5 meses también, entonces voy a crearme una nueva medida. Y le voy a decir, créate otra métrica, en este caso, esta sí tenemos que escribirla, va a ser el promedio de quién, de 5 meses atrás, promedio 5MA. Les digo, el promedio de 5MA va a ser la sumatoria, ahí entre paréntesis vamos a sumar los valores acumulados de los meses dividido entre 5. Pero ¿quién va a ir dividido entre 5? Entonces, dividido entre 5, total acumulado del mes anterior, más el total acumulado de 2 meses anteriores, más el total acumulado de 3 meses anteriores, más el total acumulado de 4 meses, más el total acumulado de quién? De 5 meses. ¿Ok? Vamos a darle check acá. Y ese es el promedio de venta, de los últimos 5 meses, que es el que aparece en la gráfica superior, ¿verdad? Y voy a compartir esta parte. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que si nosotros lo vemos acá a nivel de datos,
si ustedes se fijan ahí a nivel de datos, ¿qué es lo que va a pasar a nivel de datos? Resulta que, vamos a ver acá, a nivel de datos, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el total acumulado anual, vamos a ver acá. Y tenemos el total acumulado del mes anterior, que lo voy a subir un poquito más. Total acumulado del mes anterior. Vamos a poner aquí, total acumulado del mes y total acumulado del mes anterior. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que también le voy a agregar el promedio, para que ustedes puedan ver, también le voy a agregar el promedio de los últimos 5 meses. Se lo voy a poner justo acá. Entonces, para que nosotros lo podamos ver acá en la tabla, entonces ustedes se van a fijar, dice, ¿cuánto vendimos? Vendí esto. ¿Cuánto llevo acumulado en el mes? Llevo acumulado esto. ¿Cuánto es el total en el mes pasado? Es esto. ¿Cuánto es el año pasado? Esto. ¿Cuánto es el promedio de los últimos 5 meses? Miren, en este caso voy bien por debajo, miren, voy por debajo de los 3. Voy por debajo del mes anterior, voy por debajo del año pasado y voy también por debajo del promedio. O sea, en los 3 escenarios no voy bien. ¿Y cómo cerramos ese mes? Y lo cerramos mal el mes. Es decir, yo puedo agarrar cualquier mes, en este me fue bien en todo, ¿verdad? Por encima de todos ellos, incluyendo el promedio también. Bien, pero ¿cómo funciona? Entonces, si ustedes se fijan en lo que nos habían dado, nos estaban diciendo que lo que íbamos a graficar en la parte superior era compararnos contra el promedio. Entonces, en este caso, para poder compararnos contra el promedio, voy a hacer lo siguiente. Voy a venirme acá a nivel de diseño, que habíamos hecho una hoja bien grande. Voy a venirme acá a nivel de diseño y voy a... Esta hoja la voy a hacer más pequeña. Esta tabla la voy a hacer más pequeña. Y ahí en la parte superior lo que tenemos nosotros es un gráfico de área. Entonces, voy a decirle, acá voy a hacer un poquito más grande. Aquí creo que se ve. Les dijo, en la parte superior lo que tengo es un gráfico de área. O sea, aquí voy a requerir un gráfico de área. Y este gráfico de área que lo voy a poner más o menos acá, que se vea bien. Digo, voy a crearme un gráfico de área ahí. Y a ese gráfico de área, pues, ¿qué le vamos a poner? En el eje X le voy a poner la dimensión del tiempo. Vamos a venir acá, le voy a decir, en el eje X le vamos a colocar la jerarquía del tiempo. ¿Ok? La jerarquía del tiempo. Y en el eje Y le voy a colocar, en este caso, 2 métricas. ¿Qué métricas le vamos a poner? Pues le vamos a poner que nos muestre el valor acumulado del mes y el promedio. Entonces le digo, en el eje Y poneme el valor acumulado del mes, ya lo vamos a colocar bien, y también colocame cuánto es el promedio de los últimos 5 meses. Entonces yo ya puedo venir acá y profundizar y decirle, veámoslo vamos a profundizar más. Ahí está un gráfico de área, ¿cierto? Sí, en efecto, tengo un gráfico de área, eje X, año, trimestre, mes, día. Lo déjenme ampliarlo un poco, a ver qué es lo que está pasando acá. Y aquí tengo total acumulado del mes, total acumulado de lo anterior. Aquí está por año, por mes. ¿Qué pasó acá? Vamos a ver, eje X y eje Y. Estamos bien. Aquí me está mostrando por turno. ¿Qué pasa? Vamos a tirarlos. ¿Qué pasa? Estamos en línea, lo mismo. ¿Qué no me lo está graficando bien? ¿Por qué no me está graficando bien? Quiero ver la data, jerarquía del tiempo y, ok, voy a quitar esto. Igual, no, eso no. ¿Qué pasa? Okay. Que tengo filtrado acá, perdón, era errorcito mío. Por eso me estaba agarrando que tenía filtrado solamente un día. Ahora sí. Vamos a ver si quedamos igual. Aquí tengo el mes de marzo del 2019, vamos a ver. Disculpe, ¿cuáles serían los del eje? ¿Sería promedio? Marzo del 2019. Entonces acá, ya le explico de nuevo.
Entonces, si se fijan, marzo del 2019 hace correlación, ya les voy a explicar. Entonces, miren, en el gráfico, ¿verdad? He agregado acá un gráfico de área, ¿ok? Y en el gráfico de área, en el eje X, me traje la jerarquía del tiempo de la dimensión del tiempo. Y en el eje Y estoy comparando el total acumulado del mes, que ya lo tengo en una métrica, ¿verdad? El total acumulado del mes comparado contra el promedio de los últimos 5 meses, que era la fórmula esta que sumaba todos los valores acumulados dividido entre 5. ¿Estamos ahí, Víctor? Sí, Ok, Yo tengo perfecto. una duda. me Y tira de también ahí, solo 2 puntos. ¿perdón? Solo me tira 2 puntitos también, no me tira la gráfica Porque, completa. porque tenés seleccionado algo en la tabla. Si tenemos algo seleccionado en la tabla, entonces solo me marcan los valores de la tabla. Démosle clic a la tabla para que libere el filtro. ¿Ya? No, Eso, tío, perdón. no, para nada. Sí, lo Compártame su, mismo me pasa a compártame mí. su, compártame su pantalla. Sí. Solo Bueno, voy permítame. a dejar de compartir. Permítame un segundo. Permítame un segundo. Compártame su pantalla. Mira, a ver si pueden ver la pantalla. Sí, ya la podemos ver. Ok. Váyase a los filtros, váyase a los filtros. Entonces dice, tiene seleccionado septiembre del 2019. Ok, sube, Ujú. sube, sube, sube. Si te fijas, lo tienes por año. Entonces, dale clic a la gráfica. Ok. Si te fijas, hazte para la derecha, hazte para la derecha. Hay unos controles arriba. Presiona el ganchito que aparece hacia abajo. No, no, el ganchito no, más el otro, ese. Este. Sí, profundiza. Profundízalo. Ahí está, ¿ves? ¿Por qué? Porque Ujú. lo tenías por año, ahora lo tienes por trimestre y si sigues profundizando vas a caer hasta días. Ahí ya estás, ya bajaste nivel, arriba te dice que ya está por día, ¿ves? Por Sí, año, por trimestre, por mes y por y mes. por ¿Ok? día. Sí. Usted Listo. prácticamente se va hasta el último. Hasta el último nivel en la jerarquía. Ujú. Sí. Ok. Listo. Bien, entonces, pero creo que solo habías agregado, Víctor, ahí, recapitulando por acá, solamente habías agregado un dato. Hay que agregar el acumulado del mes y el promedio de los últimos 5 No, meses. tengo los dos, tengo los dos. Ah, ok. Ok. Sí, lo que pasa es que creo que Ya- está uno en un color como celeste, el otro en septiembre, no, es azul. que septiembre va bien montado, ¿verdad? Ajá, Septiembre va bien cerquita, ok. Perfecto, sí. además, le voy a cambiar el color, le voy a cambiar Y el cambiar color a el los color. gráficos. Le voy a cambiar el color a los gráficos para que se nos parezca con esto que tenemos acá. Entonces, si se fijan, el acumulado del día lo tenemos en un color rosado para hacer el contraste. Entonces, eso es cuestión de formato. Vamos a seleccionar el gráfico, nos vamos al formato y en este caso tendríamos que colorear las líneas. Creo que deben de ser las líneas, color de línea. Vamos a ver, déjenme ver. Digo yo que son las líneas. Vamos a ver, X, leyendas, cuadrículas, No, no, control no de... está compartiendo, pues. Perdón, acá les comparto. Ahí está, ya voy de regreso. Ahora sí. Entonces les decía, no he hecho nada, ¿verdad? De donde estábamos hasta el momento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, si se fijan, necesitamos colorear la sombra, ¿verdad? Colorear la sombra o bien sea colorear las líneas, así que tendríamos que seleccionar el objeto de tipo gráfica. Vamos a seleccionar la gráfica y vamos a buscar entonces los colores. En este caso me dice línea. Yo le digo, seleccionemos la línea acumulado del mes. Entonces me dice, ¿cómo querés la línea acumulado del mes? Pues lo quiero sólido, bla, bla, bla. ¿Qué color? Azul. Le digo, no lo quiero de color azul, sino que lo quiero color rosa. Ahí está. Si se fijan, entré en dónde? En la propiedad línea, en el formato del gráfico de sombras, ¿verdad? El gráfico de sombras que tenemos. Seleccioné la propiedad línea y ahí le cambié cuál serie escogí, el acumulado del mes, y para el acumulado del mes me fui al color y le puse un color rosa. Esto a nosotros ya nos va a permitir, así como estaba ya en el publicado, entonces esto a nosotros ya nos permitía tener los dos colores en la parte superior. En la parte superior me dice el total acumulado del mes comparado contra el promedio de los últimos 5 meses. Y la parte bonita de todo esto es que yo ya puedo seleccionar cualquier mes
¿verdad? Voy a hacerlo más chico acá. Ahí creo que está. Miren, ya puedo seleccionar cualquier mes y la analítica aplica para cualquiera de ellos. ¿Por qué? Porque las fórmulas de DAX nos han quedado muy bien, ¿verdad? Voy a ir a diciembre del 2019. ¿Qué pasa en el 2020? Creo que tenemos información junio. Voy por debajo del promedio, aunque estoy cerrando en verde acá. Ya, miren, estoy cerrando en verde comparado contra el año pasado y contra el mes pasado, cerré en verde. Ahí comencé bien pegadito al promedio y después me caí un poquito, ¿verdad? Me caí contra el promedio de los últimos meses. Entonces, es una forma, vamos a ver ahí, creo que teníamos datos hasta junio, creo que hay del 2020. Pero ya puedo tomar cualquier mes y para ese mes puedo hacer la analítica. Inclusive puedo predecir datos hacia futuro y hacer un comparativo contra ese futuro, ¿verdad? Un análisis predictivo. Bien, y si ustedes se fijan hasta este punto, entonces nosotros estamos cumpliendo con el objetivo que nos habíamos trazado, ¿verdad? Y el objetivo que nos habíamos trazado era poder hacer una inteligencia del tiempo mes to año y mes contra el promedio.